Bueno, bienvenidas, damas, a nuestro compañerismo de restauración de los días domingos. Soy Perla Isaías de Ecuador y hoy vamos a tratar sobre el estudio, continuando con el curso de mentalidad de pobreza, con la lección Abrazando la pobreza. Eh, eh, Quiero comentarles que esta lección maravillosa me ha servido en muchas ocasiones, tanto en el tema financiero como en otras áreas. No, tengo muchos testimonios en área financiera en este tema de abrazar la pobreza. Pero particularmente en esta ocasión quiero comentarles que el Señor me ha guiado a estudiarlo, pero viéndolo desde la otra perspectiva, y esa es la maravilla que tiene estos materiales tan llenos de la palabra del Señor, ¿no? Que dependiendo de nuestra situación y de las circunstancias que estamos atravesando, Él siempre nos da su palabra, y esa palabra la he visto viva mientras estaba estudiando este capítulo. Vieron que el abrazar la pobreza viene también de abrazar la situación por la que uno está pasando, la escasez por la que uno está pasando, y es literalmente como me siento en estos tiempos, en estos días. No específicamente con lo que tenga que ver con el económico, pero sí con la situación que estamos enfrentando como familia por la salud de mi mamá. Entonces me vi tan reflejada en las preguntas, como decía el texto cuando estaba leyendo, de la hija de la escritora, ¿no? Que le decía que por qué sentía esa necesidad de enfocarse en las cosas que no estaban saliendo bien, ¿no? En aquello que de repente uno empieza a ver porque a otros no les pasan las mismas pruebas que a mí. En esa parte estaba meditando y tiene tanta razón, ¿no? En lo personal, algo que como somos carne, dice la palabra, nos puede afectar y nos puede llegar a tocar. Eh, y en lo personal yo le decía al Señor, o sea, he pasado de prueba en prueba, voy de prueba en prueba, de prueba en prueba, y pruebas que realmente me han golpeado, me han tocado. Entonces, me sentía tan identificada. Y yo decía, aparte de que en mi corazón yo tengo claro que no voy a cambiar mi forma de obrar, mi forma de pensar, mi forma de caminar para con el Señor, porque ya he visto su fidelidad, he visto quién es Él, y más allá de ver fidelidad, y más allá de haber visto quién es Él, es conocerlo en medio de la prueba, que es realmente algo que nadie te puede contar y es necesario que tú mismo puedas vivirlo en medio de la prueba. Entonces, sí me vi en la situación de que tengo que dar más, ¿no? A veces estoy tan encerrada que no abrazo la situación. Y yo creo que eso es lo que me está sucediendo en este momento. No estoy abrazando la situación y creo que por eso el Señor también me llamó a dirigir la reunión de hoy. Siempre tiene todo planeado, todo bajo su control. Y siento que es eso lo que me está mostrando con la lección, ¿no? De que tengo que abrazar la situación, de que tengo que enfocarme más en él y que tengo que dar, ¿no? Ese principio precioso que me ha servido en tantos momentos de mi vida y no solamente, como dice, no solamente tiene que ver con el economía, ha tenido que ver con muchas otras situaciones y muchas otras pruebas que he pasado, ¿no? Desde que lo tengo. Entonces, creo que me está enseñando de esa manera. Daré mis próximos testimonios porque sé que esto traerá testimonio y quiero agradecerle tanto, 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 tanto porque más allá del saber cómo yo me siento y por lo que estoy pasando, él me está diciendo qué voy a hacer, ¿no? Y me sigue mostrando de que él está y que su fidelidad va conmigo y de que, como me dijo en algún momento al inicio de esta crisis, que él irá conmigo donde quiera que vaya. Entonces, amén, así será. ¿No? Entonces, espero con mucho ánimo empezar a caminar conforme a la palabra que me está enseñando y tenerle pronto a ustedes nuevos testimonios de compartir con respecto a esto. Entonces, por ese lado, quiero agradecerles haberme escuchado y le quiero dar el paso ahora a Sonia. Bienvenida. No sé si te puedas comunicar con nosotras. Sí. Sí, hola, buenos días de acá de California.
¿Cómo están todas? Cuando estaba leyendo Bienvenida, Sonia. Cuéntanos. cuando estaba leyendo el de me estaba acordando cómo me ayudó a hacer las cartitas esas, las pones ahí, las cargas en tu bolsa. Y conforme iba leyendo, ah, me estaba acordando de esos pasajes bíblicos. Todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que Dios permite es necesario. Este, 2:10. Sus planes para ustedes, planes para su bienestar y para su mal, de darles un futuro lleno de esperanza. Am, y a veces uno piensa, por ejemplo, en eso, que en el cabo de cuando mi ente se fue a vivir con la OM, Creo que tuvo un problema de conexión. La vamos a esperar, pero mientras tanto, le quiero dar el paso a Jade. Jade, Hola, amadas Perla, bendición. bienvenida, Jade. Te escuchamos. Aunque aquí tenemos un refrán en mi país que aunque no me escuche, estoy trabajando con ustedes. Yo he estado en un viaje de restauración desde enero increíble. Tengo muchos testimonios de alabanza que escribir, pero tengo que organizarme. Le dije al Señor, guíame, Padre, para yo poder hacerlo en orden, porque así como me han pasado muchas cosas difíciles, Dios me ha bendecido en grande. Entonces, voy a empezar nada más hoy con la lección. Ya más adelante voy a ir publicando en la página mis otras eh, testimonios de alabanza, porque Dios ha sido maravilloso conmigo. No puedo. Hola, hola, Jade. No te estamos escuchando. Mm, Parece que tenemos otros problemas. Parece que tiene problemas también de conexión, Perlita. Sí, Sonia ya sí, se sí, unió, de sí. pronto ella Entonces, quiera compartir, ujú. terminar. Sí, continuar, Sonia. sí, ah, ah, y por ejemplo, en mi caso, que a veces uno piensa que el maligno avanza y uno se queda atrás y atrás y atrás y no le ve una salida, pero ah, Dios es, Hola, no escucho. Hola, hola, Sonia. Creo que me escucha, Perla. Sí, Bella, sí la escucho. El Es problema es que Jade. estaba hablando Sonia, ajá, y se quedó Ujú. muda. No, Me deja saber entonces. continuamos en ese Continúa. caso, Jade Bella. Sí, sí, continuamos. Sí, les decía, no sé en qué parte me escucharon, que cuando hice el curso de mentalidad de pobreza, yo no estaba pasando por una situación similar, pero después, ahora que leí el capítulo, en esta etapa de mi vida, sí pasé en una situación similar como la autora de este capítulo, pero ¿qué pasa? Yo, haber hecho ya el curso anteriormente, tuve mucha fe en el Señor. El Señor no, o sea, yo me quedé sola, embarazada con 2 niños, y el Señor, desde enero hasta acá, le puedo decir que a mí no me ha faltado absolutamente nada, o sea, a mí ni a mis hijos, yo no, o sea, no sé cómo explicar la bendición de tan grande que yo recibí, al contrario, yo pensé que me iba a ir muy mal, porque yo tengo un solo ingreso, entonces el papá, el MIET no estaba colaborando de la manera que yo necesitaba. Pero ¿qué dijo el Señor? Yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dejar. Tranquila. Entonces, ¿qué yo hice? Solté esa carga al Señor y durante todos estos meses, no solamente no me ha faltado nada, sino que brevemente le voy a decir que tuve, como tenía problemas con el papá de mis niños, con la parte económica, tuvimos que ir a los tribunales. Cuando fuimos a los tribunales, no le di la razón a él.
no le di la razón a él, pero algo dentro de mí me decía el fiscal que había que llegar más lejos. Pero yo, antes de ir allá, yo oré al Señor y dije, Señor, guíame. Si es tu voluntad que yo continúe con esto, yo voy a continuar. Si no, lo dejo aquí mismo. Y ese mismo día, cuando estaba allá, el Señor me guió y me dijo, no sigas, no sigas con eso, déjalo. Entonces yo lo dejé así, el Señor me guió así y en menos de un mes, hermanas, mi ET no solamente me ha suplido de todo, sino que cada vez que necesito algo, Él simplemente me dice que le diga. O sea, el Señor se transformó su corazón, como Él siempre ha dicho, eso es en un segundo que lo puede hacer. Yo no he gastado, desde que di a luz hace una semana, no he gastado ni un solo dinero del mío. O sea, el Señor a través de mi ET me ha suplido absolutamente todo, la clínica donde yo estuve dando a luz, las cosas del bebé, las cosas aquí de la casa. Hoy vamos a ir a llevar al bebé al pediatra de nuevo y vamos a vacunarlo y las cosas que necesito él las va a comprar. O sea que si yo hubiera seguido con la lucha de la carne, tal vez yo no hubiera estado en este momento hablando lo que estoy hablando ahora. Lo que hice fue en ese mismo día, cuando fuimos a los tribunales, que el tribunal no le dio la razón a él, yo le dije al fiscal que prefería dejarlo así porque yo sentí en mi corazón que el Señor me guió a dejarlo así y no tener miedo de que me vaya a faltar algo. Y así mismo fue, nunca me faltó nada, absolutamente nada durante este periodo de prueba de enero hasta acá, absolutamente nada. Entonces, tenemos que tratar de manejar nuestra fe, la manera que podamos creer en Dios, de que podamos creer que para Él nada es imposible. Yo pasé pruebas, hermanas, que ustedes no se imaginan, pero más adelante me voy a organizar para ir poniéndole mi testimonio de alabanza con respecto de toda mi experiencia en este viaje de restauración. Muchísimas gracias, siempre oro por ustedes, todas mis oraciones en la madrugada siempre las incluyo. Y le doy gracias a mi amado por volver a poner las reuniones, que no había podido entrar porque todavía no estaba como preparada, pero gracias de verdad, como siempre he estado aquí, yo siempre he estado en el ministerio, aunque no me vean, leyendo todo lo que publican, el animador todos los días, siempre siempre estoy ahí, de verdad, muchísimas gracias y las dejo para que sigan compartiendo. Gracias, Ade, por compartirnos las maravillas que he estado viviendo en los últimos meses. Qué bendición. Felicidades por tu bebé. Y me encanta que hayas compartido eso porque el Señor se revela cuando nosotros obedecemos. Él te dijo, para y detente a raya, para que Él también pueda obrar, ¿no? Y darle el espacio que Él está necesitando para darnos los deseos de nuestro corazón. Y me encanta y es algo que sí te voy a animar para que compartas como testimonio de todo lo que el Señor ha estado haciendo en tu vida, de cómo te cuidó durante el embarazo, de cómo te proveyó. Y felicidades por el bebé y esperamos seguirte teniendo aquí con más testimonios y más enseñanzas. Querida Ana, gracias por asistir. Eliot, bienvenida. Bendiciones a todas. Elio de aquí de Nicaragua. Realmente es hermoso y maravilloso cómo trabaja, ¿verdad? Cuando, igual como tú, la dificultad no fue tanto económica como tal, sino de que en mi caso particular fue más emocional. Y cuando más triste me sentía, cuando más derrotada me sentía, lo decía, Señor, le decía yo, ya no aguanto o por qué las cosas las hace de esa manera. Me di cuenta que el Señor me llamó la atención y qué hermosa es la palabra cuando dice, es útil para instruir, para enseñar, y ahora está redarguir, ahora me está jalando la chaqueta y yo le digo, de la patilla me agarras, de aquí me tenés de la oreja, le digo. Cuando el Señor me dijo, acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo que Él torció? Y yo me quedé, wow. ¿Quién eres tú para decirle al Señor por qué? Él solamente me dice, obedece, niña, y eso es todo. Yo después te voy a explicar. Entonces, abrazar al Señor
en cualquiera de las dificultades, no importa qué aspecto sea, es maravilloso realmente, es maravilloso. Yo recuerdo que cuando mi esposo se fue de casa, pues solamente éramos él y yo nada más, pero distribuíamos las partes económicas y cuando él se fue, pues me cayó todo a mí. Y yo le decía al Señor, bueno, Señor, tú me vas a ayudar a administrar la plata y no importa. Él seguía llegando, me acuerdo, y hay una parte de que habla sobre Dios puede restaurar su matrimonio, donde decía uno de los testimonios, o en tantos testimonios que también he leído, que decía que el esposo llegaba y comía de casa, aunque él no aportaba. Entonces recuerdo que eso yo le empecé a hacer, ofrecerle alimento, aunque él no aportara. Y al principio me decía no, y ya después fue agarrando, fue agarrando, fue agarrando, y digo yo, Señor, tú vienes trabajando. Y yo quedaba viendo mi despensa, pero decía, no, voy a obedecer, voy a seguir ofreciendo, voy a obedecer. Y recuerdo que incluso hasta se me llevaba la comida, pero decía, voy a obedecer, decía el Señor, yo. Y cuando él retornó para la gloria del Señor, más o menos después de un mes, ¿verdad? Donde Dios lo regresó nuevamente a la casa y continúa haciendo el proceso de restauración. Él revisó la despensa y dice, ¿sabes? Esta quincena vamos a comprar igualito como todo lo estábamos llevando. Y yo solo me reía en mis adentros y cuando quedo sola en casa, es que increíble, yo digo el Señor, Señor, nunca me imaginé reírme sola contigo a carcajada, o sea, me río como que estoy con alguien. Le digo al Señor, nunca me imaginé sentir una paz en medio de la tormenta. Nunca me imaginé que cuando yo miro la tormenta y que el barco viene y se está casi por hundir y las olas están encima de nosotros, poder ver a donde nuestro amado tiene reposando su cabeza y poder saber que si Él está tranquilo, no importa que la barca esté por darse vuelta o no importa que la barca se dé vuelta, no estoy sola. Yo le decía al Señor, Señor, ¿sabe? Me hace falta, le decía a él, pues que mi esposo me diga que me quiera, le digo que ciertas cosas, pues. Y empecé a leer cantares. Bueno, le empecé a escuchar porque me fascina como escuchar la palabra, más que leerla, me encanta más escucharla. Y donde el Señor viene y cómo enamora a su iglesia. Dice que Él nos ama y me recordó la palabra que dice de tal manera amó Dios al mundo. Entonces le digo al Señor, Señor, tú me dices que me amas todos los días. En Cantares dice que Él besa a su amada. Digo, Señor, todos los días tú me das besos. Donde dice de que Él viene y pone su brazo izquierdo debajo de la cabeza y con el derecho lo abraza. Digo, Señor, tú me abrazas. Yo nunca he quedado sola. Y a partir de ahí yo digo, Señor, ay Padre, no hay nada más que me haga falta, le digo. Contigo yo tengo todo, 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 todo. Y en cada detalle yo te pueda ver. Y ahora lo que hago todos los días es decirle al Señor, en una de las prédicas de unas que he escuchado, donde dice, antes de poner tu pies en el suelo, dile al Señor, Señor, aquí estoy, tú eres todo y donde tú quieras yo voy. Ahora yo le digo, Señor, si yo podré ser instrumento útil para ti, aquí estoy. Si no, calla mi boca. Y así como ustedes, y a través de tantos testimonios que he leído, me han hecho ver y tocar cómo Dios hace milagro. Ahora he logrado ser instrumento para otras personas donde Dios está trayendo a las personas y personas que conozco y nunca me imaginé que pasaran la misma situación y cómo ellos abren su boca. Yo digo, Señor, realmente tú nos haces vivir tantas cosas y cuando abrazamos esa pobreza espiritual, es ahí donde nos convertimos en ríos de bendiciones y una riqueza que nos da, que no es para acumularla, sino es para ser instrumento, canales, y que esa bendición no se quede solo con nosotros, sino que esa bendición
fluya a través de nosotras. Gracias. Gracias, querida Elliot. Animadísimo tu testimonio. De verdad, me encantó. Muchas gracias. Me alentó mucho también. Me recordó muchísimas cosas. Entre esas, lo importante que es obedecer, ¿no? Para luego, ¿no? Caminar en gozo. Es magnífico el poder que tiene la obediencia. No, va más allá de cumplir o de obedecer, va el hecho de que esto va trabajando en nuestro corazón y va trabajando en nuestra mente y nos va llevando al gozo, como lo dices tú, que me encantó verdaderamente. Y gracias por recordarme algo, Elliot, con tu testimonio mientras hablabas. El Señor me trajo una palabra que había leído en estos tiempos, que Él dice que Él es el Padre de misericordias y de toda consolación, dice el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a aquellos que están en tribulación, ¿no? Entonces, es decir, que vayamos a consolar de la misma manera en que nos ha consolado el Señor, ¿no? Entonces, si nos vamos a ese mero principio, que yo también me encantó cuando me lo di en estos días, es el hecho de saber de que no somos las únicas que estamos pasando por diversos tipos de pruebas, ¿no? Familiar, económica, de salud, matrimonial, sino que tristemente en este mundo vamos a tener más personas que van a sufrir de las mismas situaciones, ¿no? Y el Señor nos ha preparado para que nosotros seamos ese también, ese medio de consuelo por donde Él pueda derramar su gracia, donde Él pueda derramar su palabra y donde Él pueda seguir atrayendo a más corazones, ¿no? Entonces creo que también es una palabra de aliento, es una palabra de ánimo para todas, ¿no? Para todas las que estamos pasando por alguna prueba, y de entender de qué es eso, ¿no? De que el Señor también está puliendo, y, ¿cómo se dice? Construyendo un vaso donde pueda derramar su gloria. No solo nos está transformando, sino que también nos está preparando para aquellas personas que vienen detrás de nosotros y que también necesitan conocerlo. Ajá. Y que es necesario, como alguna de ustedes decía, pasar por estas situaciones para poder conocerlo. Y el Señor sabe lo que hace. Nada de lo que nos sucede está fuera de su control y todo va a ser utilizado para bien, todo va a ser utilizado para su gloria. Entonces deberíamos quitarnos ese peso, ¿no? De encima, porque aparte de que sabemos que Él va con nosotros, a donde sea que vayamos, Él está en control. Nada de lo que está sucediendo está fuera de su control. Gracias, Elliot, por compartirnos y animarnos también. Veo que ya regresó Sonia, que se nos quedó como inconcluso lo que nos estabas diciendo, Bella. Sí, perdón, es que vine a Tijuana y como que no estaba agarrando bien la línea. Te escuchamos. Sí, cuando estaba leyendo el de ese, pues me sentía idénticamente igual que ella, ya que en cuando mi ET se fue a vivir con la OM, en el cabo de 2 años tuvieron 2 hijos. Y uno ve que el enemigo avanza y avanza, y cada vez uno se siente más acorralado, más humillado, más que no hay esperanza, que no hay nada. Y en una ocasión recuerdo que después de 3 años hubo una reunión familiar, un cumpleaños, en cual yo estaba ahí, y llegó mi esposo terrenal con la OM, los hijos, y pues para mí fue vergonzoso, fue humillante de cierta manera, pero yo me quería ir, pero mi hija me detuvo y me dijo, no nos vamos a ir, y me quedé como cordero ahí, y si me hubiera ido, pues la verdad no hubiera visto, aunque el enemigo avanza, Dios está sobre de eso, ya que mi ET estaba bien nervioso, nunca se le arrimó, incluso se fue sola con su hermana. La OM estaba muy al pendiente de mí, dónde iba, dónde estaba, qué hablaba, qué decía. Alcancé a mirar la inseguridad, el, cómo se sentía. Incluso al final me llegó a dar lástima. Y, y me acordaba del pasaje bíblico que decía, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad,
porque como hierba serán cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Habita en la tierra y apaciéntate en la fidelidad. Y yo, ya ahora, por ejemplo, que mi hijo me ha dicho que la OM ya no vive ahí, que ya no está sus cosas, ni hay fotos, que sus cosas incluso están fuera en unas cajas de cartón. En su momento yo me sentía, pues, yo decía, ay, Dios mío, sí, no veo nada, no veo, o sea, todo lo contrario, avanza, todo esto, no le miraba ninguna salida, no le miraba nada, pero como decía que entre más cerca estés de tu promesa, de tu tierra prometida, más el enemigo se levantará y más te quedará desanimar y más te da, pero yo no miraba eso, yo no lo miraba, pero ya ahora yo puedo decirte que Dios trabaja, a veces uno no entiende la situación y todo se ve como nuestra fe y nuestra fe en Dios nos hace ver que estamos locas, que no, que esto no va a pasar, que no hay nada concreto aquí, que está, todo está perdido, pero pues la fe es locura, la fe es, este, te hace creer lo imposible, pues yo le creo a Dios y yo le creo. Y, y decía que todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que Dios permite es necesario. Job 2:10. Yo sé los planes para ustedes, planes para su bien y no para su mal, al fin de darles un fruto lleno de esperanza. Y yo me aferro a la palabra, me aferro a lo que dice que Dios, si Dios resucitó a Lázaro entre los muertos, yo le creo, mi matrimonio se puede restaurar porque Dios así lo quiere, Él me lo dijo, Él me lo prometió y así es. Y las dejo a las demás para que sigan hablando. Gracias Sonia por compartirnos. Vieras que he pasado por una prueba similar. Y una de las cosas, me encanta ver cómo ya has avanzado, que tu corazón ya está en otro nivel, ¿no? Me encanta recordar que el Señor en aquella época me llevó a orar mucho por ellos, ¿no? Y es doloroso porque de repente uno siente que se está traicionando a uno mismo. Y sin contar con el sentimiento de humillación, con el sentimiento de que las personas que están alrededor te vean como boba, como tonta. Eh, es duro, pero cuando nos enfocamos en el Señor, cuando nos enfocamos, perdón, cuando nos enfocamos en el Señor, esas cosas van quedando en un segundo plano. Y algo que me enseñó mucho el Señor fue a dar con mi boca bendición para esa criatura, a dar bendición y cuando me contaba de su existencia. Entonces, ay, muy contenta, bendiciendo con la palabra, alegre. Y recuerdo que todo eso me ayudó a sanar perfectamente bien, ¿no? Que el día de hoy no es algo que me lastime y que me duela. Y alabo al Señor por esto. Alabo al Señor por eso, porque en situaciones como esta es que uno se da cuenta de cómo el Señor trabaja y de cómo el Señor construye el corazón de una mujer, ¿no? Haciéndolo suave, sereno, tierno, apacible. Y son cosas que en la carne no se pueden lograr. Pero cuando se pasan por este tipo de situaciones y por este tipo de pruebas, sobre todo, que creo que nadie quisiera pasar, este, las bendiciones espirituales, las bendiciones en la mente, cuando uno ya piensa en esas personas, las bendiciones en el corazón son totalmente triplicadas, son muy sobreabundantes en ese sentido. Entonces, gracias, querida Sonia, por unirte una vez más y compartirnos lo que el Señor te está mostrando. Y no sé si Sofía nos pueda compartir, que ya nos quedan pocos minutos para su intervención. Sofía, bienvenida. Buenos días, bendiciones, queridas, ¿cómo están? Otras veces no voy a participar, solo, bueno, no sé, le decía al Señor, Señor, no quiero hablar cosas tontas, ayúdame, ¿qué hablo, qué digo? Bueno, eh, y con respecto a la lección, bueno, yo tengo 25 años de edad
Y bueno, a los 23 creo que me casé a los 21. Y pues de allí el Señor empezó a bendecirme demasiado. Tuve máquinas de coser, tuve una fábrica, un local muy grande, fabricaba. Y pues era una persona muy soberbia, orgullosa, horrible, es horrible, de verdad. Y pues al comienzo de mi viaje, todo, pues todo se perdió, las máquinas, todo. Y pues ahora no queda nada de eso, pero puedo decir de verdad que no es el dinero el que te hace rico, o no rico, pues de tener algo, de la felicidad, no es eso. Porque aún así yo tenía muchos vacíos en mi vida y pues la amargura, la rabia era una forma de a pesar de que mi corte era de explotar. Y me doy cuenta de que a través de la lección de que ahora no tengo nada, pero como dice, lo tengo a Él, tengo al Señor, que sé que me falta bastante en este viaje, en crecer en intimidad con el Señor, en tantas cosas, pero yo sé, así, y a veces le digo al Señor, yo sé que como Abraham, Señor, que dio contra toda esperanza, Señor, no solo en mi restauración, sino en mi intimidad con el Señor, que hay muchas cosas que faltan en cómo orar, en cómo, a veces me siento confundida en tantas cosas, pero el Señor es fiel y siempre me levanto otra vez cuando caigo y pues eh, creo que es esa parte de donde nos sentimos, así como hablaban de que nos sentimos humilladas, eh, avergonzadas cuando las personas nos ven, ¿no? Y aunque, bueno, mi testimonio es algo eh, confuso porque cuando empezó mi viaje, yo le dije a muchas personas sobre mi situación, yo era mi esposo, X. Después él volvió y pues estamos juntos ahorita con un hijo, ya tiene un añito, y pues ahora estoy viviendo en casa de sus padres con él y mi bebé, y pues ellos son pastores, pero no ven las cosas igual o no me dan tanta esperanza o quieren decirle a su hijo que está mal esto, que no sé qué, y pues yo lo que hago es callarme. Y sí, las personas alrededor a veces ven ciertas cosas de rechazo y eso me hace sentir avergonzada, pero yo le recuerdo su palabra que dice que en vez de vergüenza recibirás doble porción y en vez de humillación tendrás el doble de gozo eterno. Entonces, eh, ahí es que me agarro y pues puedo decirle que bueno, el Señor es el que me tiene aquí, pues cuando volteo allá hace ya casi un año, 2 años que empezó y todo, casi 2 años, digo, guau, Señor, has hecho algo en mí, no soy la misma que comenzó, y pues te doy gracias porque esa mujer horrible, esa muchacha, porque yo tengo muchachita horrible que era, ya no lo soy, y pues sé que falta bastante que hagas en mí, pero me regocijo de que no es imposible que Él pueda cambiar esas cosas que aún faltan en mí, que el que comenzó esa buena obra en mí la seguirá perfeccionando hasta el día de su venida. Entonces, eso pues, eh, animarnos diariamente con su palabra, con los testimonios del animador, con todo eso, eso es una bendición para cada una de nosotros y pues he tratado de compartirlo a otras chicas que se han acercado a mí, aún primas, y pues cuando veo que hacen todo torcido, eso me da tanta rabia y digo, bueno, Señor, pero que yo estoy orando por ella, ¿qué pasa? Pero me di cuenta que yo fui así también cuando comencé este viaje. Entonces, que el Señor es paciente con cada una de nosotras y pues cada una de nosotras tiene su viaje y experiencias distintas. Y pues como el Señor usa cada esas cosas para nuestro bien al final de todas las cosas, pues. Y eso es lo que quería compartir. No estoy, aunque ahora tengo necesidades, bueno, no necesidades porque el Señor siempre ha provisto todas las cosas, pero ya no tengo las mismas cosas que tenía antes. Puedo decir que me gozo de que en ese momento que tenía era puras mentiras y cosas que nos llenan, y pues que el Señor es el que puede llenar cada parte de nuestras vidas, y creo que Él va a hacer muchas grandes cosas en mí, pues, y que en cada una de ustedes también.
y las animo a, bueno, que sigamos adelante, pues buscando al Señor, aunque a veces tengamos tantas preguntas, tantas dudas, llevemos todo a Dios y pues las bendiciones para todos. Gracias por escuchar. Gracias, Sofía, por compartir. Sí, definitivamente tenemos la necesidad de mejorar, tenemos la necesidad de quizá ya no caer en muchos errores, ¿no? Pero alabamos al Señor porque ya no somos como Él nos tomó, ¿no? Nos recogió. Y saber de que este tipo de situaciones que te comentas, la situación que comentaba Sonia, son lugares donde el Señor utiliza para darnos humildad, que la necesitamos tanto para llegar a Él, para tener ese corazón sensible a su palabra, para poder tener ese corazón que pueda escuchar lo que Él nos quiera decirnos. Y es necesario a veces, aunque en el momento no lo entendemos, en el momento no nos guste y quisiéramos desaparecer y estar en otro lado, simplemente el Señor sabe por qué lo utiliza, el Señor sabe por qué lo toma como una rueda de cambio para poder nosotros seguir eh, siendo transformadas en su palabra, ¿no? Entonces, básicamente es en medio de la prueba, buscar del Señor, sí, por nuestra situación, pero más allá de ello, para conocerlo, como decía Eliud, me parecía, perdón, se me olvidó quién había comentado, pero empezó a hablar sobre cómo el Señor nos ve, cómo el Señor nos ama. Leer cantares es otra historia, ¿no? Es de empezar a conocer al Señor desde otra manera de verlo. Y entender de que es esa parte que también es importante para nosotros como mujeres, ¿no? Poder llenarnos de ese tipo de palabras, de saber de que no estamos solas, de que Él está con nosotros, de entender cómo Él nos ve a nosotros. ¿No? Nos llena también de esa tranquilidad para seguir adelante, para seguir continuando con en cada una de las enseñanzas y dejarnos moldear porque a veces también es muy doloroso dejarse moldear, muy doloroso dejarse trabajar por el Señor y dejar que el Señor construya un nuevo carácter que Él quiere para nuestras vidas, ¿no? Y para, obviamente, podamos nosotras impactar a quienes nos ven y también regar su amor, regar su palabra, regar su comprensión, ¿no? Entonces, eso, ellas, gracias por asistir, gracias por compartir. Eh, Quiero invitarlas a que se unan para el día domingo para una continuar con esta lección, ¿no? Y para aquellas que quieran compartir nuevamente un testimonio o unirse simplemente a compartir algo nuevo que el Señor les esté mostrando, sean bienvenidas. Y nos vemos entonces el día domingo. Muchas gracias por acompañarnos y que la pasen muy bien. Hola, buenas tardes, queridas. Bienvenidas a nuestra reunión de compañerismo dominical. Hoy estaremos tratando lo que es el capítulo 8 de la mentalidad de la pobreza, titulado Abrazando la pobreza. Recordemos que vamos a estar compartiendo lo que hayamos aprendido o algún testimonio relacionado a lo que leímos que el Señor nos puso en nuestro corazón. Tengamos presente, por favor, decir nuestro nuevo nombre y de dónde somos antes de compartir para que las otras mujeres que nos estén escuchando sepan quién está hablando. Y quiero comenzar compartiendo esta promesa, que es la promesa de la lección, que dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Mateo 5:3. Bueno, voy a darle el paso a Magdalena para que comparta con nosotros lo que el Señor puso en su corazón. Sí, buenos días. Yo leí la lección esta semana, no la había leído con anterioridad y me ayudó mucho, me edificó mucho, como la mayoría en el viaje, pues sentimos muchas pruebas, a veces son de acciones de las personas que nos rodean, pero a veces es nuestra propia mente la que nos pone las pruebas. Entonces, sí he tenido
ese tipo de pensamientos como los que describe la lección, de tener una mentalidad de pobreza porque no tengo en este momento algo que yo deseo, siento que no tengo lo que en mi concepción merezco. Entonces me ayudó mucho la lección, me gustó mucho en cómo explica que tenemos todo cuando lo tenemos a él y que lo material pasa a segundo plano. Y en la lección lo explica tanto hablando de lo material sentimental como es el matrimonio o el esposo, también incluso como, también lo describe como los bienes materiales. Entonces me enriqueció mucho de que nos ayude a reafirmar ese sentimiento de cambiar, como lo explica el título del libro, esa mentalidad de pobreza y saber que si nosotros lo tenemos a él, en realidad somos pues ricas y tenemos todo. Sé que es difícil llegar a ese sentimiento o a ese pensamiento que es el que nos domine, pero la lección a mí me dio mucha esperanza y me dio mucha fe que siempre que lo busque a él y siempre que lo tenga a él en primer lugar, lo tengo todo y él conforme a su voluntad y conforme a su tiempo me irá dando lo que necesito. Y como explica la lección, a veces es difícil cómo ver que otras personas que en nuestra concepción no están actuando bien, tienen pues más cosas. Y creo que lo importante, lo que rescato es no estar viendo el viaje de nadie ni la vida de nadie, sino la de nosotras mismas, para dedicarnos a conocerlo y amarlo. Entonces me gustó mucho la lección, es lo que quería compartir. Muchísimas gracias por compartir, Magdalena. Y me gustó mucho cuando mencionaste, con Él lo tenemos todo. Y Él es el que nos dará todo lo que necesitamos. Además, cuando mencionabas que a veces, como menciona la lección, estamos viendo lo que las otras personas tienen y cómo les va en la vida y pensamos cómo a ellos les pasan tantas cosas buenas y a nosotras que estamos tratando de vivir la vida correcta, ¿no? Como también lo decía la lección. Pero no debemos compararnos con nadie. Y ver lo que ellos están haciendo, porque el Señor sabe lo que Él tiene planeado para cada una de nosotras. Y a veces lo que estamos viendo en estas otras personas es una mentira, porque sabemos que los que no están viviendo de la mano de nuestro amado no pueden estar viviendo en paz. Aunque parezca todo lo contrario, solo Él puede darnos esa vida de paz y esa vida de prosperidad que nosotras a veces sentimos que no merecemos, a veces sentimos que sí lo merecemos, pero el que decide y el que nos da es nuestro amado. Gracias, Magdalena, por compartir. Y le voy a dar el paso a Lina. Bendiciones, soy Lina en México. Sí, cuando yo leía la lección me acordaba de la palabra de nuestro amado donde dice que ni hambre, ni angustia, ni tribulación, ni persecución, que ninguna cosa nos podrá separar del amor de nuestro amado Jesucristo, ¿no? Y yo creo que estamos en ese tiempo donde estamos aprendiendo eso, a ver cuánto amor nos tiene Él a pesar de las circunstancias que estamos pasando y saber que lo que estamos pasando es para prosperar en algunas otras áreas de nuestra vida, no nada más se trata de tener riqueza física, ¿no? Sino muchas de las veces lo que nuestro amado quiere es prepararnos para estar un día con Él, ¿no? Y sacar de nuestra vida lo que nos está haciendo mal. Y yo creo que por eso son estos procesos, ¿no? Donde nosotros aprendemos a amar, a perdonar,
a sonreír en medio de la tristeza y es donde nos damos cuenta que la palabra de nuestro amado se cumple, ¿no? Porque si no, ¿dónde nosotros nos daríamos cuenta donde esa palabra dice que podemos tener paz en medio de la tormenta? Y yo creo que es aquí, en este tiempo, donde nosotros podemos dar fe de que sí es cierto lo que su palabra dice, de que sí es verdad que mientras lo conozcamos más, crecemos más y más tesoro ganamos, ¿no? Porque al igual su palabra dice que no atesoremos tesoros aquí en la tierra, ¿no? Donde la orina y la polilla corrompe, sino en el cielo, ¿no? Y el estar nosotros en estas circunstancias, pudiéramos decir muchas de las veces, como decía la lección, que vemos que otros tienen, a mí también me pasó mucho al principio o hace mucho tiempo. Y mi amado me llevaba aunque tuvieran riquezas, mientras no lo tuvieran a él, no eran ricos, como dice la lección, ¿no? Y yo he podido experimentar el tener a mi amado en esta temporada y es lo mejor porque he podido sonreír en medio de todas las circunstancias, sea cual sea. Eh, no puedo decir que sonreí desde un principio, me costó mucho estar con él y llorar con él y él consolarme y es ahí donde, como dice la lección, donde vemos nuestro tesoro, ¿no? Que es estar en los brazos de nuestro amado celestial, porque ahí recibimos todo consuelo y toda palabra que nos motiva a seguir adelante, toda palabra que nos instruye, que nos guía, que nos enseña y que nos alienta para poder seguir en todas las áreas de nuestra vida. Es lo que yo aprendí de la lección y lo que mi amado me recordaba, que nada nos puede separar de su amor, sea lo que sea que venga, porque sabemos que muchas de las veces nuestro amado lo permite, que seamos tocados en diferentes áreas de nuestra vida, pero es para probar que nosotros queremos a nuestro amado por sobre todas las cosas. Y es lo que yo aprendí y le agradezco a mi amado que nos siga enseñando. Bendiciones para todas. Gracias, gracias Lina por compartir. Muy lindo como lo dijiste y es muy cierto. Nada nos puede separar de nuestro amado. Y quiero agregar una promesa relacionado a todo lo que dice la lección y lo que compartió Lina y lo que compartió Magdalena. Y es una promesa que he cantado muchas veces sin darme cuenta lo que estaba diciendo. Y se encuentra en Salmos 37:25 y dice: fui joven y estoy viejo, y en todos mis años jamás vi al justo en la miseria. Tampoco he visto a los hijos de los justos pasar hambre. ¿Y por qué lo menciono? Es como estábamos diciendo, a veces miramos al otro que dentro de nuestros ojos terrenales está prosperando, tiene esto, tiene lo otro, un montón de cosas que miramos que son materiales, pero tiene el espíritu, tiene el amor, lo tiene a él, como dice una de las lecciones, ellos no lo tienen. Si tienen todo lo material, pero no tienen a nuestro amado, en realidad no tienen nada. Entonces, esta lección también nos llama a ver eso, a abrazar lo que a veces consideramos pobreza, pero en realidad estamos muy ricos. Tenemos familia, tenemos un lugar donde vivir, tenemos comida y tenemos esa paz y ese amor que viene de nuestro amado. Entonces, abrazar lo que tenemos alrededor, que tal vez lo llamamos pobreza, pero cuando nos sentamos a analizar, como también decía el testimonio, estamos ricos. Estamos ricos porque Dios nos ha bendecido con justo lo que necesitamos y nada más. O sea, no necesitamos nada más que no sea Él.
Gracias otra vez, Lina, y le voy a dar el paso a María. Bienvenida, María, para que comparta con nosotros lo que haya aprendido de la lección o algún testimonio en relación. Hola, buenas tardes. Saludo a todas desde Chile. La verdad es que me hizo mucho sentido porque creo que cuando uno está en la espera y como que deja que Dios haga y que de Él sea la venganza, la justicia o que Él sea el que obre, a veces se siente injusto no tener respuesta y ver cómo otros prosperan. Y no lo digo solo por mi marido, sino lo digo porque laboralmente he tenido muchas injusticias, traiciones, gente que ha robado de mi trabajo y que yo confío y lo entrego a Dios, no hago cosas por las mías ni en mi fuerza, y uno ve en el tiempo como que siguen ahí, como que no hubiera pasado nada, pero efectivamente lo hablaba con mi pastor hace poco, esto mismo, y claro, con nuestra mente humana no vemos que pase algo, pero no sabemos lo que va a venir o lo que va a pasar en las vidas de ella o lo que están sintiendo internamente. A mí una de las cosas que en esas como meditaciones respecto al proceso, cuando yo en mi cabeza humana esperaba, no sé, por ejemplo, que a mi marido le fuera mal y que quedara como sin recurso económico, cosas así de ese estilo, y veía que se veía mejor o que le estaba yendo mejor, como que también me lo cuestionaba y decía, pero ¿por qué? Si yo estoy haciendo lo bueno. Entonces, claro, ahí yo creo que una de las cosas que me consolaban era que yo creo que cuando una mujer o una persona se divorcia, por lo general no duerme. Y yo me acuerdo que en ese primer tiempo, que fue el más difícil, dormía sola en mi casa, que siempre me dio miedo estar sola, pero dormía de corrido, ningún momento me desperté en la noche o no dormía de corrido. Y como que ahí yo sentí en ese tiempo, que fue el más difícil, como que esa era en el fondo la riqueza, como tener paz para poder dormir, que quizás otra persona que no está en Cristo en el pleno proceso de separación toma, come en exceso, yo podía dormir. Y eso siento que era un regalo. Como ya ha pasado más tiempo, yo creo que, y no ver la respuesta de Dios respecto a esto, a veces obviamente me exaspera y como yo igual, gracias al Espíritu Santo, porque no, en otro momento de mi vida nunca hubiera podido, pero nunca más me metí a las redes de mi marido o a saber qué está haciendo. Hace tiempo que no conversamos, no tengo idea de nada, no sé nada de nada y las personas que tenía en común siempre les pedí que no me dijeran nada. Entonces, no tengo idea de nada. Así que tampoco sé si está mejor o peor o nada, pero sí, obviamente que hay un desánimo a momentos de por qué esto no prospera, qué más tengo que hacer en mí o qué más hay que sanar que esto no pasa. Y sí, a momentos seguramente también entre mi carne y el diablo como que se acrecienta esa sensación de sentir que me falta algo, como que hay algo que está pobre, hay algo que carece de, hay algo que está en pobreza. Y lo que ha sido mi oración en el último mes, como porque se supone que ahora en junio ya está el tiempo si él quisiera divorciarse unilateralmente, entonces era como una fecha que yo tenía que llegara, pero ya llegó y me he sentido tranquila. Y le he dicho a Dios que pase de mí esta copa si es que Él quiere, pero si no, bueno, tendré que saber sobrellevarlo. Pero lo que le he dicho que quiero que él sea suficiente. Como que, y me acuerdo de Pablo en ese pasaje que decía, me alegro cuando tengo poco, me contento cuando tengo mucho, como de contentarnos con lo que tenemos. Y me es difícil, no es algo que me fluya, pero en la mañana hoy día abrí los ojos y vi por mi ventana de la pieza que se ve un paisaje muy bonito y como que me sentía tan afortunada porque llovió mucho en mi país, como estar calentita con una linda vista en mi casa. Y la prédica también fue muy especial hoy día en mi iglesia. Así que creo que en mí en particular y para cerrar, como que siento que a veces sigo siendo esclava de esta mente de pobreza como que siguiera en Egipto, pero que Dios cada vez me da más libertad para sentirme abundante porque lo tengo a Él y sigo clamando que Él sea suficiente para siempre. Amén.
Gracias por compartir, María. Y eso que mencionaste de último, que Él sea suficiente, es literal una canción que yo canto todos los días, así se llama, Él es suficiente. Y es como, también mencionaste una parte que decía, no, cuando vemos con nuestros ojos terrenales, pero no sabemos lo que esas personas están sintiendo internamente. Y eso les causa el no poder dormir. Eh, disculpen, he leído muchos testimonios, testimonios restaurados y testimonios que no han sido restaurados. Y para las que ya lo han leído varias también, creo que han notado que hay algo en común y es que el ET cuando se va no puede dormir, tiene una dificultad para conciliar el sueño. Y yo leí eso varias veces hasta que un día mi ET me dijo a mí que él no puede dormir, que desde que él se fue de esta casa, él no ha podido dormir y solo las veces que ha venido ha caído, ha podido dormir sin tomar medicamento. Pero el tiempo que él está fuera de acá, él tiene que tomar medicamento para poder conciliar el sueño. Y yo me quedé pensando, como decía Erin, el que está viviendo en pecado no puede dormir en paz. No es simplemente algo físico, es algo mental. Acuérdense que este recurso, este libro se llama La mentalidad de la pobreza. Es algo que estamos lidiando con lo que está en nuestra mente. Y a veces hay personas que no saben que están haciendo algo malos, para ellos está bien, como dice la mujer adúltera, pero en muchos casos sí sabemos por manera en que hemos sido criados, porque conocemos de Dios y conocemos lo que a Él no le gusta. Y entonces el estar viviendo en pecado nos causa ese sentir de no poder dormir porque nuestra mente, nuestro alma no está en paz. Entonces no podemos conciliar ese sueño. Pero cuando nosotras sí lo conocemos a nuestro amado, sí conocemos de su amor, entonces sí podemos conciliar esa paz. Como decía María, durmió sola y antes se daba miedo. Yo también, yo me mudé, hicimos una casita al lado de la casa de mi mamá. Y dormir en ella sola no era algo a lo que estaba acostumbrada. Sentía que no sé, que iba a pasar algo y muchas noches tuve pesadillas de lo que me pudiera pasar estando sola en casa con mi hijo. Y oraba y eventualmente ya no tuve miedo, ya y duermo en paz, tengo que decirlo así, literalmente en paz, nada me molesta. Incluso la gente me ha dicho que por qué no le pongo más protección a mi casa. Le digo, yo tengo el mejor protector, aquí no va a pasar nada. Y no quiero sentirme que tengo que vivir como que en una cárcel. Así que no, así lo dejamos, entre mi mamá y yo estamos bien. Y gracias a Dios nosotros podemos dormir en paz. Y es porque tenemos a nuestro amado, que Él es el que se acuesta con nosotros y que nos abraza para que podamos dormir en paz y sentirnos seguras. Gracias otra vez, María. Y le voy a dar el paso a Nelly. Sí, buenas, bendiciones. Eh, realmente yo leí la lección. eh, como dice la lección, hay un versículo en la Biblia o hay un capítulo de la bienaventuranza. Eh, y yo tengo testimonio con relación a abrazar. Abrazar no solamente en el área de la finanza, sino abrazar la adversidad, abrazar la pobreza, abrazar la dificultad. A veces uno se resiste en oración, aunque físicamente uno dice, ah, sí, que sea algo que Dios quiera, que el Señor haga la voluntad de Él, pero
Cuando uno se rinde y uno abraza, diciéndole al Señor, yo no quisiera pasar por esto, pero si es tu voluntad, y uno lo rinde, lo abraza, realmente el Señor se glorifica. No necesariamente tiene que quitarlo, detenerlo, pero sí traer esa paz a nuestras vidas, a nuestros corazones, que necesitamos. Ahí el salmista dice en uno de los salmos que él miraba como aquellos que no, eh, como aquellos que no se dedicaban a servir al Señor, como que prosperaban. Sin embargo, él que limpió sus manos, pasaba tantas dificultades, pero al mismo tiempo él dice que mirando al santuario, es decir, digo yo orando, yendo al Señor, él vio cuál es el fin de ellos. Entonces nosotros como novia de nuestro Señor debemos abrazar cualquier situación y saber que aunque veamos, oigamos y algunas personas aparenten, no importa quiénes sean, vecino, este esposo, cualquier relación, que están bien, sin el Señor y sin andar en los caminos del Señor, no van a estar bien. Cuando se cierra la puerta, cuando están solos, cuando ya no están en el bullicio de las personas, del qué hacer, ahí sí es verdad que tienen ese vacío que solamente el Señor puede llenar. Así lo obtuvimos nosotras también, pero por su misericordia estamos aquí. Yo he tratado con la ayuda del Señor abrazar las dificultades, poniéndolas siempre en la mano del Señor. Eh, Todavía lucho con muchas cosas y una de ellas a veces la económica, la finanza. Eh, Dentro de lucho porque a veces uno quiere resolver en las manos. Cuando uno está apurado con algo, dice, déjame tomar prestado allí. Y yo sé que ahí el Señor me va a ayudar, porque en esta parte yo quiero realmente rendirlo a Él. Es decir, ser libre como he sido libre en otras áreas de mi vida. Así que nada, gracias y bendiciones. Gracias a ti, Nelly, por compartir y por recordarnos eso de querer hacer las cosas en nuestra propia fuerza y no dejar al Señor que Él sea el que nos resuelva. Recordemos que Él es nuestro esposo celestial y hemos estado aprendiendo que el que es la cabeza de la casa, como lo dice la palabra, la Biblia, es nuestro esposo. Y ahorita, para las que no tenemos esposo terrenal en casa, tenemos a un esposo celestial, incluso cuando el terrenal está en casa, y tenemos que obedecerle a él. Entonces, también dejemos que él nos resuelva la vida. Literal, que él nos resuelva la vida, porque él es el único que lo puede hacer. Y él es el que nos va sanando, el que nos va proveyendo y el que va asegurando de que podamos tener lo que nosotras necesitamos, ya sea económicamente o financieramente, o también espiritualmente, porque necesitamos estar bien mentalmente, espiritualmente, para poder enfrentar lo que se nos viene en esta vida. Voy a compartir lo que, lo que yo aprendí, lo que leí. Bien. Entonces, voy a leerlo como lo tengo acá. Abrazar la pobreza, ¿qué significa eso? No se refiere solo a lo económico o a lo financiero, sino a cada área de nuestras vidas. Para mí, significa ser agradecida con nuestro amado. Y cuando digo para mí, Jewel, significa ser agradecida con nuestro amado esposo celestial por todo lo que él me ha dado.
A cada una yo sé que nos ha dado muchas bendiciones, muchas cosas, y a cada una nos toca ser agradecidas por lo que Él nos ha dado. Y en eso está nuestra familia, alimentación, la comodidad de tener un lugar donde vivir, donde residir, y no enfocarme en lo que no tengo o en lo que no estoy viendo. Me identifiqué mucho con la lección y con el testimonio en sí, porque cuando se fue mi esposo terrenal, me enfocaba mucho en eso. Y el dolor de mi hijo de sentirse abandonado también me molestaba y mucho. Aunque no decía nada, podía sentir cómo se me amontonaban los sentimientos negativos hacia mi esposo terrenal. Pero cuando empecé a soltar y perdonar, pude ver y disfrutar de todo lo que Él me había bendecido. O sea, empecé a mirar las cosas de un punto diferente, ya no con ojos terrenales, sino de una manera espiritual, de ver que todo lo que yo necesito, yo lo tengo y nunca me ha faltado nada. Empecé a abrazar la pobreza, considerando que tengo mi hijo conmigo y disfruto cada etapa de su vida. Tengo a mi familia cerca y presentes en nuestra vida. Mi esposo celestial ha sido el mejor esposo, no nos ha faltado nada nunca, incluso cuando empezó mi proceso y sentí que las cosas estaban difíciles, que estaba con un trabajo que no me cubría lo que yo sentía que necesitaba cubrir. Incluso en ese momento nunca me faltó nada. Siempre por medio de alguien el Señor me bendecía. Y cuando empezamos a apreciar lo que nuestro esposo celestial y para nuestros hijos Padre Celestial nos ha dado, empezamos a darnos cuenta cuán ricas somos, y quisiéramos que otros pudieran disfrutar de su amor y cuidado también, sabiendo que el que vive en pecado no puede estar en paz. Y aunque tenga muchas cosas a su alrededor, sabemos que eso se va a desmoronar porque no está construido en la roca que es nuestro Señor. Eh, no pueden prosperar, no pueden tener una vida próspera. Hemos aprendido que eso es una mentira, porque sin nuestro amado esposo celestial, la verdad es que no somos nada. Su palabra nos dice que Él es la vida y que sin Él nosotras no somos nada. Y nos asegura eso, y con tiempo en nuestra espera nos vamos dando cuenta de eso, nos vamos dando cuenta de que no somos pobres, que la pobreza es, como dice este recurso, este libro, es una mentalidad, es una manera de pensar. Por tanto, cuando empezamos a pensar que somos ricas porque nuestro esposo es rico, porque nuestro Padre Celestial, para quien es un Padre Celestial, es rico, nos damos cuenta de que somos herederas. Somos herederas de su amor, somos herederas de sus bendiciones, de todo lo que Él provee. Y por tanto, nosotras somos ricas en todo, porque vivimos lo que es una vida abundante, abundante de su amor, de su cuidado y de poder vivir en paz. Entonces, eso es lo que yo pude aprender de lo que leí, y quería dejar con ustedes. Entonces, bellas, tengamos en cuenta que nuestro amado es todo para nosotras. Y hasta que podamos ver y aprender eso, vamos a ver que los otros que viven esa vida que nosotros vemos prosperando, no es así. Porque como hay una lección que nos dice, ellos no lo tienen, ellos no tienen a nuestro amado. Entonces, si no tienen al Señor, no pueden vivir una vida próspera, pero cuando tenemos a nuestro amado, Él se encarga de que todo lo que hagamos, prosperamos. Entonces, gracias por su atención. eh, y ya con esto, bueno, yo voy concluyendo. Tenemos como 4 minutos más. No sé si alguien quiere compartir otra cosa que haya aprendido, que se le haya venido a la mente mientras estábamos hablando. Yo quiero compartir que
A mí, a ver, yo siempre estando casada, siempre he sido, gracias a Dios, como abundante en lo económico. Como que no era mi problema mayor en el matrimonio. Al contrario, yo creo que a mi marido le iba económicamente peor que a mí. Entonces, ha sido, y que bueno, ese fue uno de los problemas también, porque en el fondo yo era muy independiente, porque además era independiente económicamente y hice cosas a momentos sin saber que podían hacerlo sentir irrespetado por esta misma independencia económica de toda mi vida. Y el tema es que por lo general siempre escucho testimonios de mujeres que les afectó en lo económico porque dependían económicamente de su marido y el marido se va y cambia la situación. Ese no fue mi caso, pero sí yo creo que donde más he sentido escasez, pobreza, ha sido en lo relacional, como en el sentir el abrazo, el beso, el dormir en el pecho de mi marido, cosas como físicas. Yo ya llevo 3 años separada, mi hijo tiene 15, no es el hijo de él, era un hijo de antes de Cristo, de 15 años atrás, donde había sido un pololeo y que quedé embarazada. Y mi hijo es muy frío en lo del contacto físico, como que no es su lenguaje de amor, es más bien de detalles, de otras cosas, pero no físico. Y hace 1 mes y medio adopté un perrito, que yo era la anti-dog lover, pero como que ahora me he transformado y ha sido increíble este 1 mes y medio, como que he podido, bueno, he pasado mucho malos ratos también, pero dentro de la parte positiva he podido como canalizar ese afecto a través del perro, como de abrazarlo, darle besos, cosas que no puedo hacer con mi hijo, porque en los momentos que cuando me vengo a acostar, sí han habido momentos que yo le digo a Dios, al Espíritu Santo, que me haga sentir abrazada o amada, y sí lo he sentido, pero también sentí esa carencia de abrazar, dar besos. Entonces yo creo que Dios, cuando le expresamos estas cosas, igual Él las suple de alguna manera. Y yo hoy día cuando miraba al Toby en la mañana, como que sentía que Dios me lo había dado por eso, pues, como para yo también expresar esto que no podía expresar. Así que eso quería comentar, que a veces al decírselo, Él busca maneras muy creativas para suplir y darnos eso que nos falta, que nos hace sentir pobres en las distintas áreas de nuestra vida. Gracias, María, por compartir eso. Y es muy cierto. El Señor trabaja de manera misteriosa. Él ve que nosotros necesitamos algo y Él lo suple. Recordemos que Él es el mejor proveedor. Entonces, Él se asegura de que nosotras podamos tener eso que necesitamos. Y la verdad que lo que necesitamos es Él. Y por eso es que Él nos manda cosas por medio de otras personas o por medio de los animales, que podamos sentir que Él nos está escuchando y Él nos está contestando. Entonces nos manda estas respuestas por diferentes lugares. Y en cuanto a tu relación con tu hijo, te animo a leer lo que es el recurso de Restaure sus relaciones y te animo más a hablar con tu amado más a menudo. Hablemos con él para todas estas relaciones que sentimos que necesita ese amor, porque solo él lo puede dar. Y gracias por estar aquí hoy y nos vemos en la semana, en nuestra otra reunión. Que tengan bendecido semana y gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos. Bye. Chao, gracias. Bye. Bye.